Muy buenas tardes. Por favor. Buenas tardes, ingeniero. Gracias por confirmar. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida entonces a la segunda clase de esta semana. Hacemos lista, por favor. Alba Cabezas, Alvarado Tenorio, Álvarez Velázquez, Arena Cubas. Presente, ingeniero. Arena Azaldegui García, Balcázar Ríos, Brañez Gago, Cosío Quispe. Presente, ingeniero. Curi Morales. Presente, ingeniero. Espíritu Silvestre, Franco Alba. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Inostroza González, Huacho Rojas. Huacho presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Guamash Ortega, López Soto, Lucano Alarco, Montenegro Martínez. Ingeniero, disculpe, Guamash presente. Buenas tardes. Buenas tardes. López Soto, Lucano, Montenegro, Morocho, Mota Talledo. Morocho presente, ingeniero. Ok. Naupari Malki, Neira, Panchano, Paredes Presente, Rioja. Ok. Paredes Rioja, Parvina Lucas. Parvina Omalía presente, ingeniero. Omalía Sánchez, Quirós Castillejo, Quiroz presente, ingeniero. Reyes Barba, Román Jiménez. Román Jiménez, Salas Loaiza, Sánchez Alayo. Presente, ingeniero. Sánchez Oré. Presente, ingeniero. Soto Aira. Presente, ingeniero. Suárez Maita. Tello Tineo. Presente, ingeniero. Tello. Suárez presente. Suárez. Sí, presente. Trujillo Lucano. Vázquez Gutiérrez. Villafuerte. Zacarías Guamán. ¿Perdón? Villafuerte presente. Suárez presente, ingeniero. Más fuerte, por favor, no le escucho. Villafuerte Suárez. presente, ingeniero. Buenas tardes. Villafuerte. ¿Y quién más? Zacarías también por el chat dice presente. Suárez. Perfecto, ya está colocado. Vamos a pasar de nuevo. Y me ayudan si alguien está por ahí, por el chat. Ya. Alba Cabezas, Alvarado Tenorio, Álvarez Velázquez, Azaldegui García, Balcázar Ríos, Brañez Gago. Brañez presente, ingeniero. Acá. Espíritu Silvestre. Espíritu presente, ingeniero. Inostroza González, Huacho Rojas, perdón, está ya, ¿no? López Soto, Lucano Alarco. Presente, ingeniero Lucano Alarco. Correcto. Muchas gracias. Montenegro Martínez. Presente, ingeniero. Morocho Villalta. Naupari Malki. Neira Presente, Oncoy. ingeniero Naupari, presente. Ok. Paredes Rioja. Omalía Sánchez. Román Jiménez. Salas Loaiza. Morocho presente, ingeniero. Por favor, Omalía, repite. ingeniero. Román. Salas. Suárez. Trujillo. Vázquez. Nadie falta, ¿no? Sí, pero dos veces creo que no me ha puesto presente. Omalía. Omalía, ingeniero. Guamalí. Guamas, Guacho, Inostroza. La P. Ingeniero Morocho Villalta.
Y ya, un ratito. Morocho primero, ya. Después me dice Pomalía. P, ajá. Vamos a ver, Panchano, Paredes, acá está. Correcto. Se ve, ¿no? Se ve la lista, ¿no? Muy bien, entonces cerremos ya. Ingeniero Álvarez presente, por favor, antes que cierre. Álvarez ya. Gracias. Muy bien, veamos ahora en esta sesión tratamiento de agua. Muy bien. Quiero saber. Muy bien, entonces repasemos lo que hasta el momento se ha ido viendo. Muy bien, entonces No hay centro, weón. sílabo, periodo de diseño, introducción. Tiene edad el hijo de perra. Lo que es captación de fondo, ya se vio. Captación de manantiales, ya se ha visto. Que quedaría para hoy ver el desarenador. Lo que estamos viendo aquí a su vez también es la secuencia, ¿no? La secuencia de cómo se va organizando un sistema de abastecimiento de agua. Muy bien, entonces nos toca revisar la parte que corresponde a la estructura hidráulica denominada desarenador. Un desarenador es una estructura hidráulica, como mencionamos, que tiene dos objetivos. El primer objetivo es sedimentar los sólidos que el agua transporta, y dos, en una segunda etapa, en un segundo objetivo, eliminarlo del sistema. Lo que estamos viendo aquí es un desarenador en la que el agua viene, primero podemos imaginar el río que está acá. El río está aquí. Vamos a poner. Esta es la corriente principal, el río, del cual se ha hecho una toma, una captación, ¿no? Y la captación pudo haber sido una bocatoma, es decir, una captación lateral, o pudo haber sido una captación de fondo, tipo coanda, tipo tirolesa. Una vez que sale de esta estructura, de cualquiera de ellas, viene un canal, ¿no? Se presenta un canal de conducción, que puede ser también una tubería,
es la conducción. Puede ser una tubería o puede ser un canal, que llega inicialmente a una zona donde se va a ensanchar. Como usted aprecia, hay un tramo aquí donde el canal amplía. Se presenta una transición que llamaríamos, en este caso, gradual. Una transición gradual en este sector. En detalle lo vamos a ver dentro de unos minutos. El agua ingresa entonces y el ancho del canal, que inicialmente, digamos, el canal de conducción, después de la transición aumenta a un ancho mucho mayor. Lo que trae consigo es que al aumentar el ancho, la velocidad va a disminuir. Y el objetivo es que las partículas finas que podrían, ¿no?, que vienen en suspensión en el líquido, puedan decantar, ¿no?, sedimentar en la parte del fondo del desarenador. En este caso, este desarenador tiene dos naves, ¿no?, una nave y dos naves, ¿no? Y al final de la nave, se ubica, como usted aprecia, también un vertedero. Veremos más adelante los videos, ¿no? Pero la idea es simple, ¿no? Entonces, un desarenador es una estructura que nos permite, en una primera etapa, decantar los sólidos que trae el agua, y en una segunda, evacuarlo del sector. Estas partículas que se han depositado en el fondo del canal, el fondo del canal que vemos aquí inclinado, finalmente debe lavarse, ¿no? Debe lavarse el fondo, y para ello se opera una compuerta, como usted ve aquí. Vamos a graficarla así, ¿no? Aquí al fondo hay una compuerta, al fondo de ambos canales, ¿no?, de ambas naves. Entonces, una de ellas, digamos, esta de aquí, se abre, se levanta, se iza, y el agua puede salir al río, ¿no?, mientras la otra nave está operando. A la inversa, se deja trabajando la nave número 1, ¿no? La nave número 2, después de un tiempo de operación, ¿no?, requiere mantenimiento, vale decir, necesitamos purgar, eliminar, mover estos sedimentos, se abre la compuerta y comunicará pues con este canal, ¿no? Y este fondo de canal igualmente descarga en el río, mueve todo lo fino. Por lo que esta descarga tiene que ser por encima, ¿no?, por encima del cauce del río. No podemos descargar por debajo, ¿no?, si no el agua regresaría. Nuestra descarga siempre es por encima. Y esto genera un problema hidráulico, porque a veces la pendiente que se le tiene que dar, ustedes pueden apreciar que el fondo tiene una determinada pendiente, ¿no?, avanza muy rápido con respecto al fondo del río, ¿no?, y podemos quedar, ¿no?, con una pendiente por debajo, ¿no?, del nivel del agua, ¿no?, o en ciertas épocas del año, si el río eleva su nivel, nos va a generar problemas, ¿no? Entonces, y la idea también es, ¿no?, que esta estructura llamada desarenador esté lo más cerca, diste muy poco de la salida, ¿no?, de la captación. ¿Por qué? Debido a que, como tiene finos, ¿no?, y si el tramo del canal es muy largo, se corre el riesgo de que empiece a colmatar, ¿no?, a sedimentar en el canal, con lo cual cambiaría, ¿no?, este canal de aquí, cambiaría las condiciones hidráulicas. Bien, es un panorama. Veamos algunos videos que nos ayuden a entender un poco más cómo es la estructura en sí.
Lo que estamos viendo entonces es la corriente principal, de caso. Existe una corriente principal y esta es una bocatoma lateral, ¿no? Debido a que en este sector vamos a dibujar, ¿no? Existe, digamos así, ¿no? Una rejilla, ¿no? Por donde el agua va a ingresar, ¿no? Ingresará. Y entonces aquí tendríamos una bocatoma con barraje fijo en la estructura de concreto. Esta parte donde están las compuertas vendría a ser lo que se conoce como un barraje móvil. Y la captación es una ventana lateral. Esta ventana lateral introduce agua, ¿no?, hacia la obra, pero todavía tiene piedras de gran tamaño. Entonces, esta zona, se levanta en esta zona la compuerta y puede salir el agua de acá, ¿no? Lo que se conoce como un canal desripiador. En caso de que continúe, ya pasaríamos al canal aguas abajo. Continuemos. Este tiene entonces el cauce principal. Se puede apreciar igualmente los muros de cauzamiento. Una especie de enrocado con un muro de encauzamiento. La captación está hecha sobre la margen derecha. Este es el enrocado que pertenece a la margen derecha. El cauce principal. Aprovechemos esta vista, ¿no? Entonces tenemos el cauce principal y ingresando tendríamos el canal desripiador, y si dejamos continuar, nos encontramos con el desarenador. Entonces el desarenador en este caso tiene una sola nave. El agua llegará hasta cierto nivel, tiene una sola nave, ¿no? Y se controla con esta compuerta. Si cerramos la compuerta, el canal sigue por aquí. Este flujo sigue por aquí, que vendría a ser el canal de alivio, o el canal que de pase libre, ¿no? Y continúa aquí. En el caso de que cambiemos de color, el agua que ha ido por el desarenador llega y entrega al canal. Eventualmente, decíamos que sedimenta los sólidos en el desarenador. En ese momento se abre esta compuerta que usted aprecia aquí. Y permite mover los finos hacia el río, ¿no? El río está yendo por aquí, ¿no? En el momento en que se sale de operación el desarenador, el agua debe continuar por este canal de pase libre, ¿no? Entonces, ese es el juego que hay que hacer. En este caso estamos frente a un desarenador de una sola nave. Lo ideal es tener, como veremos más adelante, poder tener dos naves. Veamos algunos detalles. El canal desripiador. Al fondo ya tenemos el canal desripiador. Tenemos la compuerta que permite el acceso al desarenador. Este es el barraje fijo.
amarraje móvil, perdón, la compuerta. Estamos observando al desarenador. En este momento el desarenador está fuera de operación, por eso el agua se va por el costado lateral, por el canal lateral, canal de pase, continúa el agua, ¿no? Y el desarenador está purgando. Bien. Ubiquémonos entonces en el proyecto. Hasta el momento hemos visto la captación de fondo. Podemos ver desde otro ángulo lo que es el azul. Pero ahora necesitamos agregar, como se capta agua tanto de fondo como de superficie, son aguas que tienen sedimentos, necesitamos agregar una estructura que llamaremos desarenador, previa a la planta de... Buenas tardes, una consulta. Sí, dígame. Disculpe que le interrumpa. Más bien sobre el trabajo escalonado, la asignación de los temas. Con el ingeniero Jesús Pacha va a tener que coordinar un poco. Usted escoge. Ah, ya. Pero todavía, en todo caso, no se va a cumplir las fechas de entrega que están en el plan, ¿no? Con él tiene que coordinar, ¿no? La primera fecha fue el día viernes, que es para tomar conocimiento del tema que va a tratar. Ahí se le ha proyectado como 9, 10, una cartera de proyectos del cual usted escoge. Ahora los 40 no pueden hacer el mismo proyecto, ¿no? Escogen el proyecto. O sea, ingeniero, que ya pasó la fecha de presentación. Todavía. Ah, Entonces, ya. le dicen 3 o 4 personas, como organiza el ingeniero, desarrollarán un tema. Ese tema son los 3 o 4 primeros que escogen, ¿no? Aquellos que quieren hacer una red de golpe de ariete, aquellos que quieran hacer watercard, en fin, ¿no? Porque le reitero, Ya, entonces le puedo escribir al correo al hacer ingeniero, porque no estuve en la clase pasada. los 40 no pueden escoger el mismo trabajo. Es individual, ¿no es cierto? Está indicado desde el primer día que es individual, la primera clase. Así es, ya. Pensé que había cambiado la situación. Ya, correcto. Sí, lo tengo claro. La primera clase se ha indicado ya la forma en que se desarrollan los trabajos, en forma individual. Se presenta en forma individual y se sustenta en forma individual. En ningún momento se dice que es de grupo. Ningún trabajo es de grupo. También en la primera clase se indica la forma en que se toman las prácticas y los exámenes, ¿no? La modalidad. Eso es para que la regla quede claro, el primer día. Hay alumnos que no les puede gustar esta metodología, entonces tiene opción todavía antes del parcial de retirarse. Pero es así de claro como se trata el curso. El día viernes entonces se ha expuesto una cartera por lo menos de 10 proyectos, donde los 4 primeros escogen un determinado tema. No quiere decir que esos 4 hacen un grupo. Cada quien hace su trabajo. Alguien escoge por, digamos, golpe de ariete, ¿no? Los 4 trabajos son diferentes. Y evalúan al primero, al momento de que venga ya la sustentación. Se evalúa el primero, el mejor trabajo es el que fija la nota, ¿no? Y de ahí para abajo, los que presenten, ¿no? Los trabajos no van a ser iguales, no pueden ser iguales, ¿no? Porque también, como se explicó el día viernes, y dentro de los documentos que se le ha juntado a ustedes, ¿no? Tiene que presentar cómo ha ido desarrollando su avance, ¿no? Sus fotos, sus videos, ¿no? De los materiales, bueno, en fin. Revisen, por favor, el primer día de clase y ahí van a encontrar
O mejor, de una vez voy a entrar a la clase. Si ustedes pueden entrar a su... Voy a entrar al primer día de clase. Ya está acá todo su material, ¿no? Trabajo escalonado número 3. Debe desarrollarse, ¿no?, en forma individual. Evaluación, tiene 2. Y por favor, avance del trabajo escalonado, creativo. El primer avance fue el día viernes 24. Pero el viernes 24 es para darle a usted a conocer, por eso se llama acá selección del trabajo escalonado, ¿no? ¿Y qué debe presentar usted? Su lista de materiales, su desarrollar, ¿no? En la semana ya tiene que escoger su tema y desarrollar. Y están indicados aquí, día por día, los avances, culminando ese trabajo número 3, proyecto número 3, escalonado experimental creativo, el día 10 de diciembre. Con presentación y exposición final, entregables mínimos, informe final, presentación del PPT, exhibición del modelo, video y galería de fotos que evidencian la participación, se entiende que individual, planos, correos de programas, etcétera. Por favor, revisen. Genera una consulta. Eso que dice avance escalonado, que implica una nota. Claro, ya van colocando una nota. Y al final se acumulan, ¿no? Digamos, ese avance que debí el día 24. El primer día, viernes, es la presentación. Fue la presentación. Y le ha dado a usted unos días para que remita al correo del ingeniero el tema que va a seleccionar, ¿no? Y el ingeniero también está, al momento de recepcionar, está viendo que el tema, más allá de 4 o de 5, no se repita. Pero reitero, no pueden hacer 10 golpe de ariete. Hacen los 5 primeros, los 4 primeros hacen golpe de ariete. El resto, cuando llega, quiere presentar golpe de ariete, le dirán, pues señor, usted no puede hacer, cambie de tema. Pero quiere decir que ya perdí una nota en todo caso. Ya los está evaluando, ¿no? Muy bien, entonces... No, ingeniero, para aclararle, lo que pasa es que el ingeniero había dicho de que iba a enviar un drive y ahí nosotros nos íbamos a anotar y eso todavía no lo ha enviado. No mencionó nada de enviarle un correo a él. Ya, minutito. Lo voy a llamar ya, en este momento. Minuto, por favor. A ver, por favor, ingeniero. Mire, esto que hacemos, lo hacemos todos los años. No es nuevo, ¿no? Ya está. Si usted hace el seguimiento de las fechas, se da cuenta que ya es algo reiterativo, ¿no? A ver, vamos a llamarlo a Jesús de una vez. Muy bien, entonces necesitamos, decíamos, mientras estaba sonando el teléfono, necesitamos que proyectar una estructura que haga este trabajo, ¿no? De eliminar los finos, partículas que han ingresado, ¿no? No solamente entra fino, puede estar ramitas, hojas, palitos, todo, ¿no? Todo esto debemos quitar. Todo esto debemos quitar. Entonces la estructura que necesitamos proyectar para este caso es un desarenador y en el esquema que podemos apreciar, ¿no? Observamos su ubicación. ¿Cómo es que se ubica un desarenador? No me responde, seguro que me va a responder más tardecito. ¿Dónde se ubica? Ya lo hemos visto en el esquema, pero aquí también podemos observar lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de potabilización del agua, ¿no? El desarenador es una primera estructura que elimina partículas de 0.4, 0.2 milímetros de diámetro, finos, ¿no? De ese tamaño. Pero para el agua eso todavía es un tamaño muy grande, ¿no? Entonces en ese caso pasa a un sedimentador.
Para el caso del agua necesitamos una estructura más fina que se llama sedimentador y que en su momento lo vamos a ver porque forma parte de lo que sería una potabilización. En esta primera etapa estamos viendo solo el desarenador. El desarenador nos sirve para poder transportar agua con fines de riego, con fines de generación eléctrica, con fines de abastecimiento de agua en una primera fase, ¿no? En fin. Entonces, en este video le estamos mostrando cómo se ubica qué datos de ingreso necesitamos. Digamos, para un caudal y a una temperatura determinada, el desarenador requiere el diámetro de las partículas que se va a retener. Muy bien, entonces, ¿cuál es su ubicación en planta? Usted lo aprecia aquí, ¿no? Si tiene la boca toma y se deriva por un canal de aducción y se ubica el desarenador y va a la conducción. El desarenador, cumpliendo su función de decantar, ¿no? En una segunda etapa es eliminar el exceso, ¿no? Lo que son sólidos, finos, y los devuelve a la corriente, al cauce principal, como usted acaba de ver. Entonces ya tenemos una idea de cómo es que trabaja esta estructura, ¿no? Veamos más adelante. En la parte... Vamos a hacer un poco. Lo que estamos viendo aquí son dos estructuras. La primera es el desarenador y la segunda estructura es un decantador. Porque estamos en una planta de potabilización. Bien. El agua está llegando entonces al desarenador. Disculpen, el agua llega y se encuentra la compuerta cerrada del desarenador, se va por la izquierda, en este caso, por el canal de paso, ¿no? Y descarga pues al final, ¿no? Pero está viendo usted en planta, un poco en planta el desarenador, donde vemos pues que aguas arriba, el canal es angosto, después se muestra una transición del canal y una nave, en este caso una nave más ancha y también a su vez es más alta. El agua está llegando y lo que vemos en esta zona vertical es un deflector, un baffler que ayuda a la decantación, ¿no? Noten también que la inclinación, la pendiente inclinación del fondo del canal, en esta parte el tirante es alto y el tirante a la salida es más corto, ¿no? Con lo cual la pendiente de fondo es en el sentido que estoy indicando en este momento. Porque cuando abramos la compuerta, ¿no? Esta compuerta que sale lateralmente, evacúa, mueve todos estos sedimentos. Al final del desarenador se ubica un vertedero, ¿no? Que descarga y se entiende el agua ya está libre del sedimento que se ha tratado, ¿no? Eventualmente decíamos cuando entra en mantenimiento el desarenador, el agua pasa directamente, ¿no? Como usted aprecia aquí. Lo que les estoy mostrando entonces en este momento es un desarenador y la estructura que sigue es un sedimentador. Y si el agua tiene demasiado fino todavía, muchos filtros, podemos construir un filtro lento como lo veremos al final, ¿no?
En esta parte, decíamos, estamos observando el desarenador, una estructura muy interesante. Bien, lo que estamos viendo aquí es el desarenador de Rakarumi. Lo que está ocurriendo aquí es que la velocidad es muy pequeña en el desarenador y entonces si no está bien diseñado, van a sedimentar los finos y si no se llegan a remover, a darle mantenimiento, las plantas pueden crecer dentro del desarenador. Este es la Bocatoma Rakarumi, 70 metros cúbicos por segundo. Yo vivía a 20 minutos de esta Bocatoma, cuando trabajábamos, se trabajaba en el proyecto Tinajones. Y este canal es un canal de los moches. Es muy importante. Este es el proyecto especial Río Cachi, proyecto de uso múltiple. Lo que estamos apreciando aquí es el río Chillarazo con la Bocatoma de captación, ¿no? En la que debemos reconocer el barraje fijo, el barraje móvil, y se entiende que aquí hay una ventana de captación por el cual ingresa el agua directamente, ¿no? Transcurre unos cuantos metros y tiene que haber, por supuesto, un desripeador. Una vez que el agua continúa, llega al desarenador, como usted está apreciando aquí. En este caso tenemos una nave, 2 naves. El ancho del canal es evidente que ha cambiado. Es muy grande ahora. Está el ancho de la conducción, ¿no? Comparado. Bueno, estoy exagerando acá. Supongamos que este es el canal, ¿no? y este es trapezoidal. El ancho ahora es mucho más alto. Entonces, si aquí teníamos una determinada velocidad, la velocidad en el desarenador es menos de 0.20 metros por segundo, con la finalidad de que el agua pueda entrar en flujo laminar y las partículas se vayan al fondo. Las partículas van a sedimentar, van a colocarse en el fondo, ¿no? Y al final ubicamos el vertedero, ¿no? Hay un vertedero. Muy bien, entonces lo que requerimos ahora es operar la válvula, imaginemos que está aquí, una compuerta que comunica el fondo de este desarenador con el río, ¿no? La primera nave, ¿no? Y habrá pues la otra compuerta que comunica el otro fondo de este desarenador, que finalmente permite descargar en el río, ¿no? Y se nota, se puede apreciar, el cauce principal está yendo en este sentido, el Chillarazo, y estamos por encima, ¿no? Es decir, descargamos sin problema de ahogamiento, ¿no? El proyecto especial Río Cachi es muy interesante. En particular, este fue el primer proyecto profesional que trabajé, ¿no? Y bueno, uno le guarda cariño, ¿no? a estos proyectos del año 1984, debe ser, no me recuerdo bien ya. Es el primer trabajo que, saliendo de trabajar en la universidad, entré a este proyecto, ¿no? Bueno, veamos ahora cómo, sobre la base de estas ideas, podamos desarrollar estos 8 puntos. Desde la definición, qué es un desarenador, de qué
clases o tipos hay y cuáles son las fases, ¿no?, de operación, pasando pues por describir lo que es un desarenador y eventualmente el diseño de un desarenador, el modelo físico, los modelos numéricos que hoy día también se utilizan, y finalmente la bibliografía del caso. Dos funciones, decíamos, que tiene, que cumple esta estructura: decantar y evacuar. Evacuar los sólidos, ¿no? ¿Qué daños puede ocasionar el hecho que los sedimentos, ¿no?, los finos, no sean retenidos? Si es una central hidroeléctrica, el daño en la turbina es irreparable. Si son canales de riego, es posible que el canal pueda en determinado momento empezar a sedimentar en el canal, porque recordar que estamos hablando del canal de aducción, es el canal principal, y habrá unas tomas más aguas abajo. Al disminuir el caudal, disminuye la velocidad de transporte y empieza la sedimentación en el canal, ¿no? En el caso es toda una problemática, ¿no?, el tratar de ubicar el desarenador. Su forma geométrica también genera inconvenientes. Haremos unos comentarios más adelante, ¿no? ¿Cómo se clasifican los desarenadores? Hay por lo menos unas seis clasificaciones. Quizá la más importante es de acuerdo a su operación, de lavado continuo o lavado intermitente. Lo que les acabo de mostrar es de lavado intermitente. ¿Qué significa? Que debemos cerrar la nave, interrumpir el servicio en una de las naves y darle mantenimiento. Por eso se llama intermitente. Hay unos de lavado continuo, sí, ¿no? El fondo, la canaleta, que es el fondo de la canaleta, recibe el nombre de canaleta Vieri, es automática, ¿no? Es decir, tiene plaquetas que permiten, con un botón en la central, mover esas compuertas horizontales, y el agua en ese momento cae a ese canal inclinado o a la tubería, tiene una fuerte pendiente y evacúa, ¿ya? Pero son caros, es un sistema electrónico, necesitamos energía eléctrica, ¿no?, para operar ese sistema, control digital para ver qué nivel ha alcanzado. En los desarenadores que usted está viendo no tiene, ¿no? Usted no ve equipo eléctrico, solo tenemos personal que debe hacer el mantenimiento, ¿no? Bien, todo depende de los recursos. B, en función de la velocidad de escurrimiento, ¿no? De baja velocidad, 1 metro por segundo, y de alta velocidad, más de 1 metro por segundo, ¿no? En realidad, los de baja velocidad se consideran a partir de 0.2. El de alta velocidad requiere también un diseño, un equipo especial. Por eso que no se puede dar tratamiento, ¿no? ¿Dónde tenemos desarenadores de alta velocidad, digamos, ¿no? En las piscinas, ¿no? Cuando pasamos por los filtros, o vamos a pasar por los filtros, ahí requerimos una bomba para que pueda empujar, ¿no?, el agua y, por supuesto, limpiar. En las cabeceras de los sistemas de riego, ¿no?, sobre todo cuando son riego por goteo, en ese caso tenemos filtros, ¿no?, donde también igualmente necesitamos, mediante máquinas, bombas, ¿no?, hacer que pase a través de 2 filtros, ¿no?, porque el goteo, ¿no?, el diámetro de salida es muy pequeño. Entonces, estos filtros lo van a obturar y el sistema colapsaría muy rápidamente. Entonces, se requiere filtrar, ¿no?, en lo que se conoce también como fertirriego. Además de que se filtra en esas cabeceras de toma, también se aprovecha en inyectar fertilizante, ¿no? Después se llama fertirriego, ¿no? Se desarena con la bomba y también se inyecta nutrientes para el suelo. Entonces, a veces tenemos adelante, si no un desarenador en ese caso, o tendríamos una laguna que haga la veces de decantación, ¿no? No es nuestro caso, pero
son las veces en las cuales la estructura está. Los ingenieros civiles formamos parte de muchos proyectos y en los cuales tenemos que tener una visión de lo que ocurre. Por su disposición, ¿no? Cómo van a trabajar, en serie y en paralelo, ¿no? Es la idea poder dividir el flujo en 2 o 3 naves, ¿no? Dependiendo de la forma como vamos a operar. Recordar que tenemos que llenar la nave, y la nave algunas veces tiene dimensiones de 100, 120, 170, 200 metros de largo. Son tremendas naves, son más grandes que una cuadra. Y entonces, que la nave se llene con agua, esté con agua, y que después le demos mantenimiento, ¿cómo recuperamos ese volumen? Tenemos que tener entonces unas en paralelo para hacer la compensación, ¿no? El hecho también de que una nave sale, ¿no?, de operación por mantenimiento, necesitamos estudiar también cómo van a operar. Las fases del desarenamiento son 2, sedimentación y purga. Por ejemplo, aquí la central hidroeléctrica de Carhuaquero, ¿no? Y a la vista rápidamente los problemas que vamos a encontrar. El flujo principal viene así. Y tenemos tomas laterales, ¿no?, que tienen, ¿no?, seguimos más o menos la dirección de la foto, tienen este sentido, ¿no? Y a continuación ya usted ve el canal de transición más ancho, ¿no? Y aquí podemos ver ya la nave, ¿no es cierto? La nave. Aquí usted también puede verlo, está llegando, ¿no? Llega, ¿no? La nave, note también cómo, ¿no?, acá tiene al fondo una pendiente, se aprecia la pendiente de fondo, ¿no?, que comunica a un canal. Ese canal comunicará a una compuerta. Esta compuerta, al operarse adecuadamente, permite regresar todos estos sedimentos, ¿no?, arrastrar todos estos sedimentos hacia el exterior. Al final de la estructura, ¿no?, se ubica el vertedero. También tiene que ser un vertedero correctamente diseñado para evitar que produzca remanso hacia aguas arriba, ¿no? Si produce remanso hacia aguas arriba, afectaría pues el escurrimiento, ¿no?, el escurrimiento de la entrada. Pero ya de entrada, ¿qué apreciamos?, ¿no? Por la geometría que se tiene. En la zona de captación a veces no hay espacio, ¿no? Ya se están produciendo problemas de turbulencia. Cambiemos de color. Todas estas tomas que usted ve ya tienen problemas de turbulencia. Y lo que nosotros no queremos es eso, ¿no? Lo que deseamos es el flujo turbulento que va en el canal, pasarlo a una nave en la cual, mediante una transición de canal, a una nave en la cual el flujo sea laminar y donde las partículas puedan, ¿no?, con velocidades de flujo menos de 0.20 metros por segundo, asentarse en el fondo, ¿no? Pero este problema de diseño geométrico en planta es uno de los problemas más graves que se tiene en el desarenador, ¿no? Además de la entrega, ¿no?, además de la entrega. En el caso, más adelante creo que aparece en el caso del elemento desarenador, ya, ¿no?, en el caso por ejemplo, el proyecto Chaimochi, el desarenador está a 175 metros de la captación. Y es todo un problema, porque no hay espacio, ¿no? Y es todo un problema, ¿no? Porque ese recorrido continuamente se llena de arena. Entonces,
Ya no solo hay que diseñar el desarenador para el sedimento que transporta el agua en sí, sino lo que el viento hace, ¿no? Transporta. Y eso ha sido todo un problema en ese proyecto, ¿no? Porque saliendo el agua del desarenador, también hay vientos, ¿no? Porque el proyecto corre paralelo a la costa, y la costa pues tiene, como ustedes saben, los paracas, ¿no? Los vientos, que a veces se ha hecho el tratamiento y sin embargo ingresa arena también al desarenador, ¿no? Lo cual ha involucrado que se tenga que techar, ¿no? Y son costos mayores. Son cosas que van apareciendo ya en el problema. Bien, ¿cuáles son los elementos o las partes de un desarenador? La transición de entrada, la cámara de cimentación, el vertedero, la compuerta de lavado de fondo y el canal de pase directo. Aquí hay un esquema donde podamos apreciar, ¿no? Se distingue 4 zonas en algunos libros, en alguna literatura, y en otros se habla de las partes de un desarenador. Aquí hemos conjugado en este gráfico ambas presentaciones, ¿no? A ver, zona de entrada, que en este caso, de acuerdo a la flecha que vemos aquí en la fotografía, el canal está llegando por aquí. Zona de entrada. Después tenemos una zona de lodos, ¿no? Es aquí el agua. La zona de desarenación, ¿no? Caen las partículas y por la pendiente, en este caso, en este esquema del que tenemos el desarenador, se va a depositar aquí. Y también tenemos una zona de salida, ¿no? Bueno, como zonas, quizás pareciera muy genérico, veamos como partes o elementos del desarenador, ¿no? Uno sería la transición de entrada, ¿no? Este canal, esta inclinación es 12 grados 30 minutos, ¿no? El ángulo, ya lo veremos en su momento. Lo vimos en su momento en Mecánica de Fluidos 2, cómo se explica la transición. Bueno, después tendríamos la cámara de cimentación. Esto vendría a ser, ¿no? La cámara de cimentación. Aquí vendríamos la transición de la entrada, la cámara de cimentación. Después viene el vertedero. Aquí estamos señalando el vertedero. Después tiene la compuerta de lavado de fondo, que no se aprecia. Y finalmente, el canal de pase directo, que usted aprecia aquí. Entonces, cuando se cierra la compuerta de ingreso al desarenador, el agua queda emposado por el nivel del vertedero. En ese momento esa agua se evacúa fuera del sistema. Se saca fuera del sistema, ¿no? Se abre la cámara de válvulas y sale fuera del sistema. Pero el agua no deja de continuar, ¿no? Por algunos minutos, el agua tendrá un pase directo de canal. Es decir, irá con sus tierritas, sus finos, pues, ¿no? En suspensión, hasta que nuevamente se repone. Por eso lo ideal es colocar dos naves, ¿no? Pero es lo mínimo que debemos colocar. Observen este desarenador muy importante, ¿no? Que es el que corresponde a la central hidroeléctrica de Machu Picchu, ¿no? Hidrodinámicamente es horrible. El flujo del agua, el barraje fijo, barraje móvil por las compuertas, y se entiende que por aquí, ¿no? Ingresa el agua mediante una rejilla hacia los desarenadores, que las cuales apreciamos nave 1, nave 2, ¿no? Partes de un desarenador, ¿no? Canal de aproximación está aquí, la transición, ¿no? La transición está acá, la nave principal, lo vemos aquí, el desarenador al fondo, aquí no hay canal de pase, porque tiene 2 naves, y la otra sería, pues, cuando sale la compuerta, el agua debe la compuerta de fondo
Cuando lo fino está en el fondo, se abre la compuerta y se debe poder descargar, ¿no?, al río. Notan que estamos con una cota más alta, ¿no?, más alta que la cota del nivel del río. No nos vamos a ahogar. Pero esta geometría genera problemas que hay que resolver, ¿no?, con un modelo físico o con un modelo numérico, como veremos más adelante. Aquí estamos viendo el Quitaraxa 1, un desarenador de una central. El flujo del agua llega entonces una vista en planta, el agua llega y se va a dividir en dos, ¿no? Se va a dividir en dos, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es que el agua está llegando y un corte a lo largo del eje de uno de ellos, ¿no? Y nuevamente podemos apreciar aquí la entrada o aproximación. Aquí tenemos, perdón, la transición estaría aquí, ¿no? En este caso tiene unos baffles adelante. La cámara, que se vería aquí en planta, tendríamos dos cámaras. La purga, en este caso la purga está por aquí. Por aquí saldrá la purga, no es que sedimente. La purga permitirá evacuar el agua por aquí. Al final tenemos un vertedero que vemos aquí, ¿no? Entonces las 5 partes, o las 4 zonas, se pueden rápidamente reconocer. El largo de la nave, 60 metros. ¿Algún corte adicional? Hay tramos que son rectos, canal recto, y otros tramos, como podemos apreciar aquí, que tienen cierta inclinación, ¿no? El agua decantará los finos acá, decanta los finos aquí, por la inclinación que tiene. Cuando se abra la compuerta lateral, el agua va a salir y va a arrastrar, ¿no? Va a lavar las paredes laterales, y como tiene también pendiente de fondo, lavará, ¿no?, la pendiente de fondo hacia el exterior. Es la construcción de este desarenador, ¿no? Son 2 desarenadores en buena cuenta. En este caso no hay espacio y se tiene que colocar en el túnel, se tiene que construir en caverna, ¿no? El alto de esta caverna, si mal no recuerdo, son algo así como 28 metros de altura, ¿no? O sea, primero hay que hacer la caverna, ¿no?, y después empezar la construcción. Y puede usted apreciar aquí vemos la sección, podemos apreciar la sección. Esta sección, ¿no? Y después, aunque esto está un poco antes, ¿no?, porque tiene que ser inclinada las dos, ¿no? Y después la pared se eleva, mal no recuerdo, esto es como 5 metros o 7 metros, ¿no? Bueno, aquí también hay un inclinado, ¿no? Se eleva, ¿no?, así. Al final está el vertedero. Entonces, cuando se termina de construir el muro, ya no vamos a poder ver, ¿no?, como usted va a apreciar aquí. Lo que usted vio hace unos minutos, este es el canal del lado derecho, el izquierdo, perdón, izquierdo, derecho. Lo que estamos mostrando acá es el izquierdo. Y usted puede apreciar, ¿no?, la nave arriba, el techo de la galería, está con concreto, shotcrete, y los muros, usted puede apreciar el muro y el desarenador, y la forma de la sección. Y se tiene pendiente, claro que tiene pendiente, ¿no?, una pendiente, como lo muestra aquí este esquema, ¿no? Finalmente se recolecta y al final del vertedero se evacúa, ¿no?
Este es, decíamos, el desarenador izquierdo. El derecho está atrás de este muro, que sí lo podíamos apreciar aquí, antes de que se levantara la pared intermedia. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Los baffles qué son? No. Baffles son barreras que se ponen ¿cómo se llama? Interrumpiendo la corriente con la finalidad de ordenar el flujo. El flujo está ingresando desordenado y nosotros queremos que la nave sean paralelos, que no haya remolinos. Si hay remolinos, es la presencia de turbulencia. Si hay turbulencia, nos estamos alejando de la idea de tener un flujo laminar. Lo vamos a ver más adelante, porque tenemos que hacer un diseño rápido de un desarenador. Bien, aquí usted está viendo algunas partes del desarenador. En este caso, mire, la evacuación se encuentra no al inicio, no al final, sino en el punto medio. Es importante entonces gobernar dónde va a estar la descarga. En el punto 3, veamos ahora ya las especificaciones de diseño, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el periodo de diseño, ¿no? El periodo de diseño del desarenador es el mismo de la captación. Y nuestra captación se ha diseñado para 15 años, 20 años, digamos, ¿no? Después de nuestro análisis, el periodo de diseño del desarenador también tiene ese valor. ¿Qué caudal va a transportar este desarenador? ¿Cuánto es lo que captamos en una bocatoma? El caudal máximo diario más el porcentaje que requerimos para limpieza, ¿no? Un 3 a un 5% por limpieza. Cuando hablamos de una nave, cuando hablamos de dos naves, ¿ya? Podemos utilizar el caudal medio, ¿no? 2 o más módulos, para no tener demasiado grande la nave, ¿no? Diseñamos con el caudal medio, ¿no? ¿Cuántas unidades se recomienda? Se recomienda que sean 2. No una, porque tendríamos que tener un canal de alivio, de desvío. Ese canal de alivio lo podemos eliminar por otro desarenador, pero por supuesto son cuestiones de costo, ¿no? Y la idea es que trabajen en paralelo. Se da mantenimiento al 1, el 2 está trabajando, ¿no? El 1 entra en operación y después de un tiempo que se requiera, el 2 puede salir de operación para dar mantenimiento. Mantenimiento significa eliminar los finos. Y eventualmente podrán trabajar por unas horas, 2 minutos, 30 minutos, unas horas, uno de ellos puede salir, ¿no? Todo depende de la calidad del agua que está, de la época del año, ¿no? que está transportando el agua, el río, ¿no? En la época del año. Si hay lluvias, el agua viene muy turbia y entonces habrá que aumentar el número de operaciones. Bien, ¿cuáles son las especificaciones de diseño, ¿no? En la vista superior podemos apreciar un corte del canal, pero en la segunda vista podemos reconocer las 4 zonas que habíamos mencionado, ¿no? Zona de entrada, zona de sedimentación, zona donde se depositan los lodos y se conecta la purga, y la zona de salida, que en buena cuenta pues es un vertedero, ¿no? De las 4 zonas. La idea que tenemos que mantener aquí es que el diseño es tipo pistón, ¿no? Es decir, un funcionamiento alargado para no tener demasiadas pérdidas, mucha turbulencia, ¿no? Sino que la turbulencia decaiga, disminuya a lo largo del recorrido. Y entonces, si nosotros definimos L como la longitud de la zona de sedimentación, ¿no? L por aquí. 80 metros, 60 metros, ¿no? El ancho B, entonces la proporción de L tiene que ser mucho mayor que B, para darle esta forma rectangular, esta forma de pistón, ¿no? Entonces hay proporciones recomendadas de L entre B de 3 en 5, de 3 a 1 y de 5 a 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si el ancho es 1 metro, B es 1 metro, el largo es 3 metros a 5 metros. Primera condición. Después, con respecto a la altura que se le debe dar a la nave, ¿no? A la nave de sedimentación. Hay alturas mínimas
¿no? Y hay una altura máxima. La mínima es 1,50 m. Esto vamos a explicar más adelante por la teoría de Stock, por qué debe ser mínimo 1,50 m, y máximo es 4,50 m. Tener una pared, un muro de contención o una altura de 4,50 m que trabaja en voladizo, en cantilever, es costoso. Bueno, si son dos naves y a ambos lados hay masa de agua, el muro vertical que divide ambas naves no estaría trabajando. Pero basta que una entre en operación, es decir, el agua se retira de esa nave, el muro queda desbalanceado por el peso del otro agua, ¿no? El empuje hidrostático del otro agua, ¿no? El 450 es bien alto, ¿no? Aunque hay desarenadores, como en el caso de desarenador del Mantaro, cuya altura es 10 metros. Pero ese desarenador también tiene un largo de 175 metros, 4 naves, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos una idea de por qué, bueno, el mínimo se gobierna por la teoría de Stock, reitero, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otra variable necesitamos definir? Esta altura, ¿no? Lo que llamamos la zona que vamos a destinar, se refiere a esto de aquí, ¿no? A esta zona de lodos. También tiene una altura mínima y una altura que debe guardar proporción con L, que es de 10 a 1. ¿No? Si la longitud es 10 metros, dejamos un desnivel de H para lodos de 1 metro. Y la carga de lodos, esta altura H, oscila entre 75 centímetros y 1,50 m. Más no conviene, porque recuerden que nosotros tenemos que hacer una descarga, ¿no? Y habitualmente la descarga es al río, y el río, la pendiente del río es muy suave comparada con la pendiente que estamos efectuando en la obra, ¿no? Y finalmente, la pendiente de fondo, ¿no? Esta pendiente de fondo es del 5 al 8%, ¿no? Es una pendiente segura que jala los finos y que también permite que el personal que entra a hacer la limpieza eventualmente no pueda sufrir alguna caída si la pendiente es demasiado. ¿Qué otras condiciones van a requerir, ¿no? El periodo de retención hidráulico. Aquí estamos indicando como un periodo de retención hidráulica, ¿no? Al tiempo que le demora la partícula en cruzar, ¿no? Digamos, de este plano a este plano, la partícula va a hacer un recorrido, ¿no? Por supuesto, lo que estoy dibujando ahí es la final en el vertedero, ¿no? Entonces, ese tiempo, ese periodo de retención hidráulico de permanencia, oscila entre media hora, recomendable, a 4 horas. Por eso le comentaba, una operación puede ser de repente cada media hora, cada 4 horas, dependiendo de del grado de turbidez que pueda traer el agua, ¿no? ¿Qué otra recomendación se debe dar? Tiene que ver con el comportamiento del flujo pistón y básicamente con la concentración de sedimentos que traen la superficie, ¿no? Lo que se conoce como carga hidráulica superficial, que debe oscilar entre 15 a 80 metros cúbicos por metro cuadrado por día, ¿no? En buena cuenta, metros cúbicos por metro cuadrado me queda metros, ¿no? Metros por día, ¿no? Es una unidad de velocidad, ¿ya? El área no es el área transversal, sino es el área en planta, por favor, ¿ya? Y el caudal, como siempre, es el caudal del flujo que hemos captado, ¿no? Ese caudal dividido entre el área transversal, el área en planta, ¿no? Me da una velocidad, me da un V sub 0, una carga hidráulica, pero ya nos estamos dando cuenta que es una medida de velocidad, ¿no? Una velocidad muy pequeña, ¿no? Para poder asegurar, ¿no? El asentamiento de la partícula. ¿Qué otros requisitos más se pueden dar? Lo vamos a ver rápido en el diseño, ¿no? Bien, pasamos al punto 4 ya, que tiene que ver con la teoría de la sedimentación. La norma SUC ¿no? de clasificación de suelos permite determinar para las partículas
la textura y el tamaño de la partícula. En la primera vista se muestra aquí un cuarteo, se va a tomar una muestra, ¿no? Y se lleva pues al laboratorio y lo pasamos por una serie de tamices. Ese tamiz finalmente nos permite construir esta curva granulométrica de los sólidos que pasan o son retenidos. Pero hay un límite, ¿no? Más allá del cual este ensayo no llega, ¿no? Que vendría a ser la malla número 200, cuyo espesor o cuya abertura es de 0.075 milímetros. Entonces aquí lo que tenemos ya son finos. Y para poder clasificar la partícula, en este caso ya se usa la técnica de Stock. ¿Qué significa esta técnica? En el fluido, sumergirlo en un recipiente y medir la sedimentación. Este video nos está mostrando que las partículas son de diferente forma y cuando se sumergen en un fluido soportan pues la fuerza de flotación, la fuerza de resistencia y el peso, ¿no? que trata de llevarla abajo. Cuando son de sólidos, arriba de 200, el muestreo ya sabemos, pues se hace un cuarteo, o aquí está haciendo una tercera parte, una de esas partes se lleva y con SUX, ¿no? Con SUX determinamos, arriba de malla 200, determinamos la curva granulométrica. Pero, ¿qué hacemos con esa partícula más fina? ¿No? Ya no es posible, ya no hay malla. Aquí las fuerzas electromagnéticas son importantes. Y entonces no tienden a juntarse, ¿no? Por el contrario, a separarse. Son tan pequeñas que no pueden pasar por el ojo de una aguja. Lo que tenemos que hacer entonces es un análisis de sedimentación. Entonces aquí es donde se aplica la técnica de Stock. ¿Qué significa aplicar la técnica de Stock? ¿No? Desarrollado por George Gabriel Stock en el año 1851. Inicialmente fue deducido para formas esféricas y con número de Reynolds, en este caso laminar, relativo a ese diámetro que vendría a ser menor que 1, ¿no? Flujo laminar. Entonces la partícula, en una caída libre, cuando llega a su velocidad límite, experimenta la fuerza de la gravedad, la fuerza del peso, y se oponen a que la partícula sedimente, ¿no? La fuerza de Arquímedes, ¿no? La fuerza que tiene que ver con el volumen desplazado, que se opone al movimiento, y también la fuerza de arrastre, ¿no? Que tiene que ver con la superficie de rozamiento del área de la esfera proyectada. Uno plantea la ecuación de cantidad de movimiento, la segunda ley de Newton, y obtiene la ecuación que vemos aquí, ¿no? Que la velocidad con que desciende esta partícula depende de la densidad de la partícula, si es una esfera metálica, si es un material, ¿no? Esto tiene su densidad, arena tiene su densidad, Rho sub A es la densidad del agua, Nu es la viscosidad dinámica del fluido, por lo tanto está afectado de la temperatura, y D, ¿no? Es el diámetro de la partícula, ¿no? El diámetro de la esfera, diámetro al cuadrado, ¿no? Sería K por diámetro al cuadrado. Bien, la deducción de esta ecuación la puede ver usted en los libros y también lo puede ver en YouTube, ¿no? No voy a entrar en ese detalle, pero le voy a mostrar un pedazo aparte, ¿no? Hola mundo, buen día. Esta lección la torre con las detalles del volumen del líquido. Lo que se va a hacer es, con un Reynolds de 10 a la 0, 1, ¿no? El C sub D es 24 sobre... Se puede hacer la simplificación,
Y finalmente obtiene usted la ecuación. La velocidad, o en términos de diámetro, como le hemos mostrado hace unos minutos. C sub D 24 entre Reynolds es para flujo laminar con Reynolds menor que 1. Y cuando queremos incorporar efectos de mayor turbulencia, hay que considerar, ¿no?, unos factores de corrección. Bien, entonces, hay más de un video donde realizan esta deducción de la ecuación, ¿no? Es decir, la velocidad con que límite que alcanza esta esfera al sedimentar es de K por D al cuadrado, donde las variables están indicadas. Es decir, la velocidad depende del diámetro y al cuadrado y depende de un diámetro. Bien, ¿cómo nos interesa analizar el transporte de sedimento en una cámara de cimentación cuya longitud es L y cuyo ancho de sección es B? Si multiplico B por H, siendo H la altura del tanque, el agua está llegando entonces a este nivel, el área transversal sería B doble B por H, ¿no? A es el área en planta, recordad, A es el área en planta. Si nosotros pensamos que la partícula de color rojo hiciese un recorrido, bueno, primero un poquito, ¿no? Si no hubiese, el estanque estuviera quieto y esta fuese la partícula que nosotros estamos analizando, no habiendo velocidad horizontal, la partícula tiende a caer, ¿no? Verticalmente tiende a caer de acuerdo a la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Igual sucede con la partícula de color verde y con la partícula de color azul, ¿no? Pero al acercarnos a la superficie, para que pueda esa partícula, ¿no?, obtener su velocidad límite, la velocidad límite en la cual la velocidad se vuelve constante, ¿no?, requiere una cierta altura. Por eso habíamos dicho que la altura del tanque de sedimentación está gobernada por esta expresión, ¿no? 75 centímetros, 1 metro, como habíamos indicado. Muy bien, entonces ese es el primer comentario. Pero si se establece un flujo, en este sentido, entonces la partícula roja, de color rojo, la esfera, si la soltara, podría hacer un recorrido extremadamente, ¿no? Como es alto, ¿no?, y puede llegar hasta aquí, el extremo. La verde, la partícula de la esfera de color verde, como tiene una menor altura de caída, llegaría por aquí, ¿no? Es casi improbable que la partícula azul haga este recorrido. Entonces, ¿cuál es el recorrido, la partícula que gobierna el diseño? La partícula que tiene el recorrido más crítico, ¿no?, que sería entonces cuando la partícula se encuentra en la parte más alta, ¿no?, entrando a la nave, al tanque. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos una posición cualquiera de la partícula que estamos llevando aquí, ¿no?, con este color rojo, ¿no?, aquí reconoceremos la velocidad V sub 0, una velocidad vertical, y una velocidad V sub h horizontal. El flujo es el caudal Q. Muy bien, entonces podemos hacer digamos, homogenizar, ¿no?, P sub h con respecto a la longitud y B sub 0 con respecto a h, ¿no? Es decir, una semejanza de triángulos. Lo voy a hacer en la siguiente vista, aquí. Lo anterior, la altura h de la cisterna, del tanque, L la longitud del tanque o cámara, B es el ancho, B por h me da el área transversal, B por L es el área en la planta. Okay. Y una partícula tiene una velocidad horizontal y una velocidad V sub 0 vertical, ¿no? Es decir, la velocidad que por su propio peso
trata de llevarlo al fondo, pero la corriente también lo va a arrastrar con una cierta velocidad V sub h. Entonces podemos hacer una proporción, ¿no? La velocidad V sub 0 es a la altura h, como la velocidad en h es a la longitud L, para este triángulo que hemos graficado aquí. L es a V sub h y h es a V sub 0. Es fácil entonces hacer esta analogía. Podemos multiplicar L por W, tal como lo mostramos aquí. L por W, y también en la parte inferior puedo multiplicar, también dividir en este caso por W, ¿no? Donde, bueno, al otro lado me queda H normal, ¿no? Donde L por W es el volumen. ¿Por qué ese volumen? ¿No? L es la longitud. W es el área transversal. Entonces, L por W es el volumen de la cámara de sedimentación, ¿no? Entonces aquí lo estamos reemplazando por W. Y el área transversal por V sub H no es otra cosa que el caudal, ¿no? No es otra cosa que el caudal, ¿no? Y tengo ahí esa ecuación. Sigo agrupando, ¿no? Sigo agrupando. Aquí el caudal por V sub H es área transversal por V sub H, caudal. Y ahora podemos despejar V sub 0, ¿no? V sub 0, despejamos de aquí y tendríamos que Q por H entre V, ¿no? Entre el volumen del tanque. Pero el volumen del tanque también es el área transversal, ¿no? Perdón, el área en planta, mejor dicho, el área en planta multiplicado por la altura, ¿no? Este volumen, como lo indicamos acá, es también el área por la altura. Al reemplazar A por H, se va a anular las alturas, las H's, y me queda lo que hemos llamado la carga hidráulica superficial. V sub 0 o Q, como hemos definido algunas vistas anteriormente, ¿no? Sería pues este valor que habíamos recomendado entre 15 y 80 metros cúbicos por cada metro cuadrado por día. Bien, ¿qué otro detalle más necesitamos, ¿no? Sabemos que la sedimentación se gobierna por esta ecuación, ¿no? También sabemos, ¿no? Acabamos de deducir que la velocidad es caudal entre el área en planta, ¿no? Podemos juntar estas dos expresiones, ¿no? Igualar, ¿no? Igualar las dos velocidades, igualar, y obtener esta expresión. Y aquí podemos despejar el diámetro, ¿no? El diámetro entonces es igual a, de la partícula que queremos sedimentar, es igual a la raíz cuadrada del caudal K por el área en planta. Para un caudal dado, se sedimenta pues un diámetro determinado para una superficie de tanque A. ¿Cuál es la idea? Nosotros podemos fijar el diámetro, la velocidad, el diámetro o la velocidad para resolver, encontrar las dimensiones del tanque, ¿no? Ese es manteniendo siempre este criterio de verificar que esta velocidad, esta carga hidráulica tenga esa habilidad muy pequeña, ¿no? De 15 a 80 metros cúbicos, metros cuadrados segundo, ¿no? Entonces, en teoría, ¿qué se debe cumplir? ¿No? Sabemos que el caudal es volumen entre el área. Si despejo volumen entre tiempo, si despejo el tiempo, el intervalo, tendría caudal, volumen entre caudal, ¿no? En otras palabras, estoy hablando de una partícula, si me permito aquí retroceder un poco más. Si esta partícula de aquí, ¿no? recorre, ¿no? digamos, recorre todo el tanque, ¿no? y le toma un tiempo determinado para recorrer, que hemos llamado permanencia, ¿no? Hemos llamado teta, y la vertical hemos llamado sedimentación. Al hablar de la misma partícula, el tiempo debería ser igual, ¿no? El tiempo de permanencia teta y el tiempo de sedimentación debería ser igual, por el principio que estamos considerando de semejanza de velocidades, ¿no? Entonces, este tiempo
que es el tiempo de retención hidráulica, ¿no? Estamos llamándolo T, θ, ¿no? Y el tiempo que tarda en la partícula en ser removida, vale decir, en llegar hacia la vertical, recorrer la vertical sería pues la altura entre el B sub 0, ¿no? Ese es un tiempo T. Estos tiempos deberían ser iguales, ¿no? Deberían ser iguales. Y si nosotros dividimos estos tiempos, obtenemos lo que se conoce como un número importante en la hidráulica, que es el número de Hassen, ¿no? En la hidráulica de sedimentos, el número de Hassen, en el que el periodo de retención hidráulico versus el tiempo que le toma a la partícula sedimentar, ¿no? Debería ser 1. ¿No? Debería ser 1, por el principio de continuidad. Pero ¿por qué no va a ser 1? ¿No? ¿O por qué lo que estamos suponiendo tiene cierta alteración? No es tan perfecto. Porque cuando, entre otras, por ejemplo, se tiene, como aprecia usted aquí, en planta una turbulencia ingresando al desarenador. Esta turbulencia no está contemplada cuando nosotros hemos hecho el análisis en plano vertical, ¿no? Y esta turbulencia está en un plano horizontal. Esto genera una perturbación al modelo que estamos suponiendo y por lo tanto habrá que corregirlo, ¿no? Y aquí le mostramos en esta otra vista, ¿no? Cómo es, debido a la geometría que adquieren algunos desarenadores, es inevitable, ¿no? Además de tener una transición a la entrada que pueda generar estos remolinos, estos vórtices, turbulencia, también el hecho mismo de transportarlos nos genera ese problema. Dado que no es igual a 1, este número de Hassen no va a ser igual a 1, tenemos que tomar alguna seguridad, ¿no? Algunas precauciones. 2 van a ser las precauciones que vamos a tomar, ¿no? Porque lo que estamos midiendo es el porcentaje de partículas, ¿no?, que tienen una menor velocidad de cimentación con respecto a lo que se está midiendo, versus el total. En otras palabras, ¿no? Está sedimentando, digamos, no el 100%, está sedimentando 80%, ¿no? Y en el denominador estaría el 100%, entonces sería el 80%, ¿no? Entonces nosotros queremos remover una cantidad, la mayor cantidad posible, ¿no? Pero ya está demostrándose por teoría que no vamos a llegar al 100%, ¿no? Es decir, una determinada concentración al inicio del desarenador y medimos una concentración final, no vamos a llegar nunca al 100%. La eficiencia del desarenador, ¿no?, llegará pues al 90, 95%, pero nunca al 100%, ¿no? Es más bien tiende a bajar a 80, 70. Pero esos son los márgenes en los cuales tenemos que movernos. Y el otro elemento importante es que ayudemos a corregir este defecto que tenemos en planta debido a la transición y debido a la presencia de vórtices, ¿no?, colocando o no los que hace unos minutos nos comentaban, los bafflers, ¿no?, los bafflers o deflectores. Aquí en el video, perdón, en la foto pueden ver también estas pantallas transversales al flujo. Veamos acá este video un ratito, donde tenemos, se puede mostrar el baffler denominado componentes construcción y puesta en marcha. Para informarles que el día de hoy ya se han hecho las pruebas pertinentes, los desarenadores entran en funcionamiento. Usted ve los bafflers, ¿no? El agua llega, para ordenar el flujo se conecta a los bafflers. Pero es evidente, ¿no?, resulta evidente que al salir a través del baffler también se genera una especie de chorros, ¿no? Lo que deseamos es que esa perturbación del chorro que se proyecta en dirección al flujo también sea lo mínimo posible. Y entonces esto se mide con el grado de N, ¿no?, el grado del desarenado. Cuando N es igual a 1, deflectores deficientes o en ausencia de ellos, es decir, este N está mal ubicado, diseñado, porque se diseña el deflector, ¿no?, o no hay, consideremos el valor N igual a 1, ¿no?
Entonces el número de Hasse, que es la comparación de velocidades, ¿no? Finalmente me dice que sin deflector se puede remover entre el 87%, digamos 90%, al 50%, ¿no? Les comentamos, pues el número, en teoría, el número de Hasse me dice 1, pero por las condiciones experimentales sabemos que no vamos a llegar al 100% de remoción. Entonces esta ecuación hay que usarla para corregir en su momento. ¿Qué otras consideraciones más, ¿no? Asegurar, ¿no? Que la velocidad de sedimentación es mucho más grande que la velocidad horizontal. La velocidad horizontal es menor, o sea, la velocidad que se mueve en el canal es muy lento, 0.20 metros por segundo, todavía es muy lento, muy alto, tiene que bajar, porque la velocidad de sedimentación de una partícula que cae todavía es importante, ¿no? También si comparamos la velocidad horizontal con respecto a la velocidad vertical, esta tiene que oscilar entre 9 y 15. Y las partículas se van al fondo, ¿no es cierto? Se van al fondo del canal. Supongamos que es el fondo del canal, el agua, ¿no? Y las partículas están llegando. Ya sabemos que la partícula tiene una componente horizontal, una componente vertical, y se irá al fondo de la canalización, ¿no? Al fondo de la plataforma de sedimentación, ¿no? Se irá conforme si el flujo es así, ¿no? Conforme vayamos avanzando en el recorrido, la velocidad va a ser menor y por supuesto ya va a caer más cerca las partículas, ¿no? Pero si existe una contracorriente o un cambio de temperatura, esta partícula podría resuspenderse, o sea, levantarse, ¿no? Lo cual sería crítico, ¿no? Porque estando en la nave, ¿no? En que estamos tratando de garantizar la sedimentación, por alguna con circunstancia se resuspende el fluido, ¿no? En ese caso, es bueno tener en consideración esta ecuación, ¿no? En el que la velocidad horizontal, ¿no?, es menor que la velocidad de resuspensión. Y la velocidad de resuspensión es la raíz cuadrada de 8 veces K entre F por G, la diferencia de las densidades por D, ¿no? K, para el caso de las arenas, es 0.04, y F, para sedimentación, en el caso de gravedad simple, 0.03. Bien, entonces hasta aquí sería el punto 4. El punto 5, entraríamos a ver, bueno, creo que ya me fui al punto 5, tiene que ver con el dimensionamiento. El dimensionamiento del desarenador tiene estas fases, estas etapas, ¿no? Cálculo de los parámetros de sedimentación, condiciones de operación de los módulos, hasta llegar finalmente a cálculo de las cotas, se dimensiona, cálculo de cotas, planos, y hay una bibliografía, ¿no? Vamos a usar como base el ejemplo que está en el libro de López Coalla, en el capítulo 9. A estas alturas, todos ya tienen su libro de López Coalla, en formato PDF, ¿no? Este de acá. Pues si usted va al capítulo 9, va a encontrar, usted lo tiene en PDF, va a encontrar el desarrollo. Vamos a acelerar un poquito. Usted puede desarrollar los pasos que le acabo de mencionar, ¿no? Veamos entonces, cálculo de los parámetros de sedimentación. Tenemos que revisar pues el diseño, ¿no? Esto es lo que indica López Coalla. Aquí lo vamos a traducir, ¿no? Lo que es verde es dato y lo que es amarillo
al igual que en WaterCat, SeaWorldCat, ¿no? Es cálculo. Para un caudal total de 32 litros por segundo, ¿no? El diámetro bueno, esto es un tubo que está llegando al desarenador, ¿no? El periodo de diseño en este caso es de 20, no es un canal, sino el ejemplo de López Cuay es un tubo, ¿no? Que viene a continuación de la captación de fondo que vimos el día lunes. El periodo de diseño es 20 años, se van a emplear 2 unidades. El caudal medio diario para el año 23 es 22.7, el máximo diario 29.6 y el medio, ¿no? Es 16.5, ¿no? Depende si usamos una o dos unidades. La planta de potabilización requiere un porcentaje que es de 3 al 5%, entonces también tenemos que agregarle, con lo cual el diseño debe ser de 22.7. La remoción de las partículas que vamos a buscar aquí es, como decíamos, uno define el diámetro de la partícula que requiere eliminar, ¿no? En este caso, 0.05 milímetros, ¿no? El diámetro de la partícula y qué porcentaje vamos a lograr en la escala de Hasse, ¿no? Vieron ya ustedes en qué rango nos movíamos. Como es agua, 15 grados centígrados, la viscosidad cinemática es dado, ¿no? El grado del desarenador va a ser N igual 1. N1 significa sin deflector, o pudiendo estar, no es considerado, ¿no? La relación, para darle la forma de pistón, 4:1, ¿no? Longitud, 4 veces el largo, 1 vez el ancho, ¿no? La cota de la lámina, la cota con que se está entregando el agua, la cota a la salida del desarenador para descargar, por supuesto, en el río, y la cota que tiene que tener los muros de encauzamiento, ¿no? Que también están asociados al vertedero, ¿no? Entonces la ecuación de Stokes es la que tenemos aquí. El peso específico de las arenas es 2.65 gramos por centímetro cúbico, peso específico del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. El diámetro de la partícula que queremos estudiar y remover es 0.05 milímetros, viscosidad es dato, la gravedad es dato, reemplazamos en la fórmula y obtenemos que la velocidad es 0.2, ¿no? centímetros por segundo. Esta velocidad de sedimentación en condiciones ideales. El número de Hasse es la comparación entre el periodo de retención y el periodo de asentamiento, ¿no? Es la comparación de estas velocidades. Para poder obtener el número Hasse, ¿no? El N, en este caso vamos a considerar 1, N es igual a 1, y el porcentaje de remoción habíamos indicado que era el 75%, 70, 65, este es 75%, ¿no? Es 3, ¿sí? Acá está 3, y entonces el número de Hasse es 3, ¿no? Que vamos a adoptar 3. Muy bien, el número de Hasse es 3, ¿verdad? Este es 76, no es 1, sino es 7, era 3, entonces nos puede salir una fracción, pues 2.8, 3.15, un número redondo 3. Ahora ya tenemos los tiempos, ¿no? Entonces podemos indicar que el tiempo de demora, ¿no? Y la profundidad de sedimentación, y nosotros le decimos que es 1.5, el tiempo será 707 segundos. Y el periodo de retención hidráulico, al hacer el cálculo con la fórmula, es 0.6 horas, ¿no? Y está correcto porque nosotros pedimos que sea entre media hora a 4 horas. Está en ese rango, estamos controlando la caída, ¿no? En buena cuenta la caída de las partículas. Ahora, el volumen del tanque es igual al periodo, al tiempo, pues por el caudal de diseño, ¿no? El tiempo es en segundos, 2120, el caudal de diseño en cada módulo va a ser 22.7 y el volumen del tanque sale 48.12. Ese volumen lo divido entre la altura, que le dimos de 1,50 m mínimo,
me da un área transversal del tanque, en planta de 30 metros cuadrados, 32 metros cuadrados, ¿no? Como deseo que la relación sea 4 veces, con esta ecuación puedo obtener finalmente cuánto vale el ancho y la longitud es 4 veces ese tamaño, ¿no? Para fines prácticos también se puede hacer redondeo, ¿no? Se verifica nuevamente que esa velocidad, en este caso es, ¿no?, al aplicar la fórmula es 61 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Y el intervalo es entre 15 y 80, está correcto, ¿no? Siendo la velocidad V sub 0 igual a Q, el caudal de saturación, de sedimentación, ¿no?, podemos encontrar entonces aquí la velocidad en centímetros y podemos obtener el diámetro. El diámetro, al reemplazar en la fórmula, me dice que es 0.03 en milímetros, ¿no? Pero nosotros queremos, a ver, de acuerdo al número de Hasse y la relación B sub S, me sale 3, ¿no? Está ok, porque estoy yo sedimentando un diámetro mayor, en el cálculo me está saliendo un diámetro menor, que es mejor, ¿no? Y está verificando la ecuación de Hasse, que con las dimensiones que le hemos dado, ¿no? Entonces el diámetro que se proponía es 0.05, y sin embargo la instalación que se está proyectando es menor, 0.03, está correcto. Bien, se van a verificar las velocidades horizontales que habíamos comentado para que no exista resuspensión. Ya se ha hecho la verificación. Y ahora necesitamos saber cómo va a operar, ¿no?, a futuro, ¿no? Es decir, cuando tengamos ya el caudal medio diario, en este caso 16.5, y se verifica cómo es la velocidad, ¿no? El tiempo le va a demorar, en este caso 0.8, y está en el rango, correcto, ¿no? Y lo que va a decantar es 44, correcto, porque se encuentra entre 15 y 80, ¿no? Bueno, hay un módulo de operación de emergencia lateral, ¿no?, que tiene que ver con el volumen que se va a remover, ¿no?, y se recomienda que sea mayor que el valor que tenemos aquí, ¿no? El vertedero también se debe diseñar de tal manera de que no genere, decíamos, remanso hacia aguas arriba, y la altura del vertedero requerida, ¿no?, y podemos despejar aquí la velocidad. Como se conoce el ancho, podemos obtener el valor, ¿no? Ahora, si vamos a tener una toma lateral, recuérdense cuando hicimos el cálculo de la toma de fondo, ¿no?, se tiene una descarga pegada a la pared y una descarga lejos de la pared. El chorro va a descargar pegado y lejos de la pared, ¿no? Nos interesa tanto el pegado para saber a cuánto nos estamos pegando y el lejos, ¿no?, para saber el ancho final que se le va a dar a la caja que lo va a recibir. Bien, entonces, esta sería la forma final en la cual se va dando ya la forma, ¿no?, adquiriendo la forma. Verificamos el perfil de flujo, ¿no? Hay una pérdida que debemos tener en cuenta, que depende, pues, por la disminución de la velocidad. De ese valor de K se está adoptando 0.10 y verificamos si se cumple, ¿no?, y vemos que la pérdida de carga prácticamente es mínima, ¿no? Es decir, no estamos alterando, no estamos sobrelevando la superficie. Y podemos, por supuesto, ya empezar a sumar alturas tirantes para tener las cotas de los muros, y también, por supuesto, diseñar la descarga, ¿no? La descarga se diseña como un chorro que va evacuando un determinado caudal, el área, la carga hidráulica, y podemos, con estas ecuaciones, obtener finalmente si la velocidad que va a tener el chorro, ¿no?, es suficiente para poder arrastrar los finos que se han depositado en el fondo de la nave, ¿no? Bien, entonces estos son ya detalles de la sección, ¿no?
también les he adjuntado, hay otras formas de hacer el diseño. Usted puede verificar, ¿no? De acuerdo al número de naves, el canal de purga, qué pendiente se le va a dar, ¿no? Y finalmente hay un ejemplo. Hay un ejemplo para que usted pueda, ¿no?, hacer el seguimiento, ¿no? Pero la idea sigue siendo la misma, ¿no? Porque este coeficiente A, que habíamos llamado K en la presentación anterior, no lo conocemos, salvo que midamos, ¿no? Se mida. Pero habitualmente estamos en gabinete y empezamos el diseño, así como suponemos un valor para N de Manning, también suponemos un valor de oficina, digamos, para este coeficiente, ¿no? De acuerdo a Stokes, de acuerdo a Hassen, de acuerdo a Owens, a Celerio, Sadrich, Cam, Bosterli. Bueno, Francisco Coronado, él tiene esta ecuación porque él ha medido, ¿no? Se ha medido en el Laboratorio Nacional de Hidráulica, para este caso el proyecto del Mantaro, se logró determinar este coeficiente K, ¿no? Y por supuesto, ya el exponente no era raíz cuadrada, sino tiene otro valor, ¿no? Pero es poco frecuente, ¿no? Porque habitualmente estamos en la oficina y hacemos nuestro prediseño, ¿no? Rubey, en fin, ¿no? Entonces, por favor, tiene usted Velikanov para ver lo de las longitudes, Tobin Cam, ¿no? En fin, y hay una serie de otros investigadores para hacer el diseño, ¿no?, de estos desarenadores, ¿no? No hay dos diseños iguales. Usted va a ver cuando usted revise la literatura, se va a dar cuenta que no son diferentes consideraciones que se toman, que se dan para poder dimensionar, ¿no? Y entonces cuando a veces tomamos una práctica, un examen, vemos la misma respuesta, pues aquel que sabe el curso, ¿no?, se da cuenta, pues mira, dice, es imposible, ¿no? Imposible. Pero, bueno, se da, pues, se da, ¿no? Ese modelamiento es un modelamiento geométrico, digamos, un predimensionamiento, como existe en toda la parte hidráulica, haciendo ciertas consideraciones, suposiciones, ¿no? Por lo menos hay más de 8 formas de hacer el cálculo, ¿no? Usted lo puede revisar y algunas le vamos a adjuntar, ¿no? Para complementar este problema, que es muy complejo, y aquí vamos a parar ya, ¿no?, se hacen dos tipos de diseños adicionales, ¿no?, o complementos, ¿no? Un modelo a escala, ¿no?, un modelo físico que permita, aquí estamos viendo el desarenador de la Yaupi, ¿no?, está el doctor Kuroiwa, cuando vino la misión alemana. Por ahí veo, está Roger Hidalgo, está también Miguel Subiaur, Marisa Silva, ¿no?, Marisa Silva, Miguel Subiaur, y otros ingenieros y personal de laboratorio que estaban ese día, ¿no? Hidalgo al otro lado, Kuroiwa, y bueno, pues nunca salgo porque estoy en la cámara, ¿no? Soy el fotógrafo, ¿cómo se llama?, el filmador oficial. Muy bien, entonces necesitamos complementar este prediseño, ¿no?, con un modelamiento a escala, un modelamiento físico, como el que usted está apreciando. Veremos ya en la próxima reunión. Y también se hacen modelamientos numéricos, ¿ya?, con programas como puede ser Iber, Telemac, ¿no?, para hacer estos modelos, ¿no? Entonces vamos a hacer una presentación, un poco de esta presentación, la próxima sesión, ¿no? Creo que es el próximo martes. Pero ya tienen ustedes el material inicial, ¿no? Este es un modelamiento, por ejemplo, con Telemac, ¿no?
Existen también desarenadores prefabricados. Miren, puede usted apreciar. Usted ya ve, ¿no? Al instante, nota usted la zona, la tubería, pues la zona de transición, la zona donde va a sedimentar, ¿no? Zona de transición, zona donde va a sedimentar, zona donde va a purgar, ¿no? Y acá tiene usted un vertedero que descarga, ¿no? Pero esto lo han hecho en forma, ¿no? Para colocarlo en una central. En vez de construir un desarenador, ¿no? No tienen espacio, pueden colocar uno prefabricado, ¿no? Bueno, la tecnología ha cambiado también bastante y ya veremos algo así. Les adelanto solo ya para cerrar esta presentación. El capítulo 9, López Coaya. Capítulo 4, desarenadores de Freddy Corcho. Aducción en Simón Arocha. Guía para el diseño de desarenadores y sedimentadores, Centro Panamericano de la Salud, o la OPS y otros, ¿no? Se puede descargar de la web. En este libro también de abastecimiento de agua de Pedro Rodríguez Ruiz. En el capítulo 7, procesamiento de agua y alcantarillado de Hammer y Hammer. Y bueno. Entonces dejaríamos para ver algo sobre los modelos, sobre el modelo físico y el modelo numérico, ¿no? Para mostrarles rápidamente, ¿no? Nuevamente reiterarles que no permitan que se acumule el material. Prácticamente cada semana, ¿no? Cada 2 horas o cada 3 horas hacemos una estructura del abastecimiento, ¿no? Y forma parte, pues, de su análisis, y si no lo comienza a revisar, al final se le acumula, ¿no? Muy bien, si no hubiera alguna pregunta, por favor. Si no hubiera alguna pregunta. Ingeniero, disculpe, pero ahora del examen, ¿uno es libre de elegir cualquier método? Claro, es libre de escoger cualquier método. El método básicamente es seleccionar el diámetro que usted quiere eliminar, ¿no? 0.02, 0.04, 0.05 es lo habitual, ¿no? Para centrales, para riego, ahí tienen ese límite, ¿no? Más allá no podemos ir. Y después tenemos que definir el rango con el cual vamos a trabajar, qué porcentaje de eficiencia. Ya sabemos que no podemos llegar al 100%. Entonces, un porcentaje de eficiencia que esté pues en el 75, 80%. Y a partir de ahí empezamos a dar las predimensionamiento, ¿no? Igual como lo hacemos en las viviendas, pues en las losas, ¿no? En las losas, ¿cuánto es la luz? Un octavo, un décimo, las columnas, el ancho, los peraltes, ¿no? Un noveno, un décimo, un 25, la luz es un 25avo, ¿no? Los peraltes, ¿no? Son un noveno, un décimo. Todo ya es un predimensionamiento, ¿no? El tamaño de las columnas, dependiendo del número de pisos, si está en el centro o está en la esquina, ¿no? Todo esto nos da una sección y recién con las cargas, ¿no? Hacemos nuestro predimensionamiento con las cargas, en el caso de estructuras, ¿no? Entramos a un programa como ETAP, por ejemplo, y decimos, ¿no? Si cumple o no cumple, las cuantías, el área no se agrieta, en fin, ¿no? En hidráulica es lo mismo, ¿no? Tiene que hacer usted un predimensionamiento hidráulico, ¿no? Eso no evita también que la estructura tiene una parte, hidráulica tiene una parte estructural, tiene su fierro, digamos, ¿no? Y es más difícil encontrar un ingeniero que sepa hidráulica y que sepa fierro. Es más difícil encontrar eso, ¿no? Entonces, bien, o al inverso, ustedes saben mucho de estructuras, pero cuando lo jalan a hidráulica, de repente no lo tienen. Si no hubiera alguna pregunta, nos estamos retirando. Les agradezco su atención y por favor no se olviden de revisar sus apuntes, ¿no? Cada presentación usted tiene más de 10 apuntes. Revise, ¿no? Usted cada presentación colgada tiene más de 10 apuntes. En cada uno de esos apuntes va más de un libro.
Muy bien, muchas gracias, que tengo que ir a Fluido 2. Buenas tardes. Gracias, ingeniero.